no te enamores de la solución, enamórate del problema. Como que ahí hay un desafío para enseñar de otra manera. Ayudar a otros emprendedores a que puedan hacer un camino más organizado en su negocio. ¿Cuáles son las frustraciones que tienen los emprendedores? Si tú solo quieres que vean lo buenos que son tus productos, pero esos productos no están solucionando un problema a tu cliente, no te los va a comprar. Porque de pronto te dicen, pero es que esto hemos hecho así siempre. Que a veces uno romantiza el emprendimiento de que ahí vas a manejar tu tiempo, que tú decides. Hola, qué gusto saludarles. Esto es Cosmovisión Corea, en un nuevo capítulo para poder conocer ideas y propuestas desde los ex becarios de COICA. Sí, la propuesta comunicacional de COICA Club Ecuador. Este contenido está en YouTube, así como también el podcast Ideas, en donde hemos ido concentrando un cúmulo de conocimientos desde quienes hicieron de su experiencia profesional y personal en Corea un elemento importante de transformación y hoy, desde sus espacios, quieren multiplicar lo aprendido. Saludo a mi invitada, ella es Jimena Piñuela, consultora en gestión estratégica y mejora continua, transforma desafíos empresariales en oportunidades de crecimiento. Ha cumplido roles de liderazgo en organizaciones públicas y privadas, implementando estrategias, proyectos de estandarización e innovación. Tiene un enfoque en el ser humano pensado como un catalizador de resultados que ha sido clave en la eficiencia corporativa y en la satisfacción del cliente. Varias competencias a su haber: liderazgo transformacional, diseño de experiencia al cliente y facilitación con el Lego Serious Play. Directora corporativa independiente, tiene estudios en Business School, ingeniera empresarial y certificaciones como AngliCoach, Scrum Master, Designing Teams, profesora y facilitadora. Gracias, Jimena, por aceptar esta invitación y qué bueno que podamos compartir estas ideas, tus sueños, tu trabajo y tu conocimiento. Gracias, Marcelo, también por la invitación y a COICA Club Ecuador también por fomentar estos espacios. Estos espacios que quieren justamente compartir ideas. 2014 es el año en donde tú cumples este proceso de ser becaria en Corea. El tema de los sistemas de tributación se necesitaban conocer y aprender. Cuéntanos un poco lo que significó para ti este viaje, que siempre lo digo, por la característica que tiene este podcast, esta entrevista, les transforma a ustedes en lo personal y en lo profesional. Conversemos de este particular. Claro, Marcelo, yo siempre creo que hay un antes y un después de cuando uno conoce otra cultura, ¿no? Sobre todo en ese momento, 2014, estaba yo trabajando en el servicio de rentas internas y estábamos pensando cambiar la plataforma Core de negocio y fuimos a aprender un poco de la experiencia coreana, pero muy sorprendente que nosotros, digamos, estábamos como en ese punto, podría ser como a 10 años de distancia de lo que ya se vivía en Corea, que ya había una transformación digital enorme, ya todo era a través de una tarjeta, todo el sistema interconectado, digamos un sueño al respecto de lo que se esperaba en lo que sea la tributación, ¿no? Una Con facilidad. Una cultura tributaria también fortalecida, supongo, allá, ¿no? Exactamente, porque allá, bueno, no podemos hablar de temas de evasión, porque ni siquiera existe ese término, porque nos decían, ¿no? ¿Por qué la gente va a querer evadir impuestos si al final esos impuestos se traducen en educación, en salud? En lo que tú necesitas. Exacto, en lo que tú necesitas. Es como tu pequeña contribución para que todo ese aparato administrativo y todos los servicios públicos funcionen bien, ¿no? Entonces, en su momento las preguntas eran al respecto de mirar cómo funciona, pero obviamente la cultura te sorprende, la innovación te sorprende y también la disciplina, el enfoque que tienen, ¿no?, en sus resultados, eso también es una cosa como de admirar. ¿Y por qué acá todavía nos cuesta entender esta tributación desde esta visión? ¿Por qué la disciplina no hay? Y queremos que siempre esa viveza criolla esté en el cotidiano. Yo creo que es un tema cultural, creo que educación, en Corea vivió como una crisis muy fuerte a raíz de la guerra y tener favor. que levantarse de eso, creo empezar que hizo… de cero. Exactamente, empezar de cero y pasar por esa enorme tragedia, pues es como todo el impulso para que
no haya este tipo de cosas. Entonces creo que a veces en Latinoamérica tenemos muchas cosas, muchos recursos naturales, porque inclusive eso era de admirarse. Una potencia tecnológica que tiene muy escasos recursos naturales, mientras acá nosotros somos un país pequeño con y como que muchos parece recursos. que ahí es el inicio de los errores, ¿no? Es como que tenemos mucho y desperdiciamos, o no somos ni siquiera conscientes a veces, ¿no? Eso es lo que nos pasa como país en muchas circunstancias. Dentro de la sociedad, ¿qué lecciones más aprendiste cuando estuviste allá en Corea? Yo creo que una de las principales desde ese sentido que tienen como de colaboración, ¿no? De pensar en un plan país, no de pensar por lo individual, sino de pensar en el bien colectivo. Y entonces eso como que marca, ¿no? Y dices tú, no se trata de impactar o de que uno se lleven las glorias de todo, sino de impactar al colectivo y de como país, de como sociedad, poder generar estos resultados. Y ahí mismo confluyen el ámbito público, el ámbito privado, generando las mismas políticas de desarrollo en pro de la comunidad, pero también para que el desarrollo privado florezca, ¿no? Estupendo. Y cuando hablamos del tema de tu presente, estamos hablando de que estás muy cerca de algo que ha venido a transformar el tema de lo que significa nuestra realidad, y es el emprendimiento. Estos desafíos que son muy complejos, muy difíciles, pero que tienen varios matices que analizar. Cuéntanos cómo miras tú este proceso de la mujer que emprende, del hombre que emprende, de lo difícil que puede ser, pero que finalmente tiene una satisfacción a la larga cuando se lo hace bien. Sí, yo creo que hay como unas barreras para el emprendedor. A veces se dice, no es para todos el emprendimiento, porque creo que es una labor realmente de disciplina, porque si uno tiene que manejar sus tiempos, tiene que planificar sus ingresos, tiene que planificar sus acciones, eso tiene que ver mucho con una mentalidad, disciplina, coraje, que a veces se pasa por alto, ¿no? Piensas que se ve fácil a veces en redes, que los emprendedores muestran sus productos, etcétera, pero me parece que es importante también un poco ir formalizando esos emprendimientos en su construcción, porque cuando ya después despuntan y crecen, ahí recién miramos a ver qué podemos organizar, qué estamos haciendo mal, por dónde tenemos esas fugas de dinero, estamos desperdiciando material, y a veces eso más bien podría nacer desde el inicio. Creo que de ahí nació también mi emprendimiento, que es también parte de ello es ayudar a otros emprendedores a que puedan hacer un camino más organizado en su negocio y puedan sentir que eso por lo que trabajan está dando frutos, pero no son frutos de la inercia, son frutos de haber trazado un plan y que ese plan se esté cumpliendo. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Y muchas veces me parece que es desde quienes propician el emprendimiento y desde el emprendedor. Digo esto porque a veces parecería que tenemos que superar el hecho de pensar que solamente las ferias tienen que llevarnos a la comercialización de nuestros emprendimientos. Cuando el siglo XXI presenta nuevos escenarios, hay nuevos compradores, hay nuevas formas de ofertar, lo digital es parte de, y como que nos cuesta ir entendiendo un poco ese proceso de superar la feria a pensar en otros escenarios. Sí, yo creo que hay espacios que se están creando con la idea de potenciar a los emprendedores, pero creo que no están como acudiendo a los espacios con esa visión transformadora, sino que más bien es un poco lo que está en nuestra zona de confort, es quizá buscar a los clientes, que los clientes vengan a mí, cuando ahora en el mundo de la digitalización, ahora ya estamos en la revolución digital, prácticamente el que no es visible no tiene acceso a esos clientes, y más aún cuando la población joven está siendo ya la mayoría. Entonces ellos buscan los espacios digitales como fuente de contacto de los productos, ¿no? A donde ahora, quieren acceder. Jimé, hay un alto porcentaje de personas que son del siglo XX y les toca coexistir con estas realidades del siglo XXI, y nos cuesta, y digo nos cuesta porque es la verdad, o sea, para nosotros aprender todo este tema digital se nos hace mucho más complejo que para las nuevas generaciones que como que son innatos en esto, ¿no? Entonces como que ahí hay un desafío para enseñar de otra manera, y supongo que eso es lo que tú vas entendiendo cuando encuentras estos procesos de formación, de capacitación, de apoyo. Sí, yo creo que va desde la base a entender cómo las personas mismas están buscando esos objetivos, ¿no? En su vida, en su empresa, o buscando esto, porque tú puedes formar alianzas, ¿no? Si bien es cierto, no es que tú tienes que saber todo como emprendedor.
Sí es difícil tener un músculo de inversión para poder acceder a ciertas cosas, pero sí es verdad también que hay mucha información a la que puedes acceder libremente, que no necesitas tener mucha alfabetización digital para poder acceder, que ya todos creo cuentan con un smartphone y si bien es cierto buscan ahí información, ya es eso como más una posibilidad, digamos, se abre una puerta ahí para ellos. Aprendemos con todo lo que significa la experiencia de nuestros invitados. Recuerden, todo este material está en el canal de YouTube Coica Club Ecuador. Esta es una apuesta de los ex becarios justamente de Corea y que ha significado el poder mostrar sus ideas, sus conocimientos, sus criterios y sus propuestas, su lectura de la sociedad, del país. ¿Cuáles son las frustraciones que tienen los emprendedores? Partamos desde lo malo para luego ir viendo en cambio las potencialidades. ¿Qué es lo que miras tú en los emprendedores como una frustración constante en las actividades que van realizando? Yo creo que una de las frustraciones también es este tiempo, ¿no? Que a veces uno romantiza el emprendimiento, de que ahí vas a manejar tu tiempo, que tú decides tus tiempos, y romantizamos mucho porque a veces el emprendedor piensa que va a seguir, si es que venía de un trabajo formal, que va a seguir trabajando las mismas 8 horas y teniendo casi los mismos ingresos, y a veces los emprendedores tenemos que trabajar 12 horas, 14 horas a veces, y eso se ha romantizado mucho y a veces esa es como la frustración, no encontrar ese equilibrio entre la vida personal y lo que es el trabajo, el emprendimiento, pero yo siempre los llevo a, mira, si es que tú estás viviendo en tu propósito, en realidad no existe diferencia entre tu vida profesional y tu vida personal, sino que tú estás equilibrando ambos mundos y haciéndolos uno solo, porque al final eso se traduce en que tú estás impactando al colectivo con lo que tú haces a través de la ayuda que tú aportas. Por la diferencia entre trabajar en una oficina, hacer esto que te mueve desde el alma, pues también es una cosa que no la había visto, ¿no? O que probablemente, miren, es necesario pensarlo como un complemento sobre esta parte personal también, ¿no es cierto? Exacto. Yo he visto mucho que a veces no se sostienen los emprendimientos, inclusive hay estadísticas, ¿no? De que los emprendimientos a los 3 años mueren. Si es que aquellos que pasamos la curva de los 3 años, pues ya estamos al otro lado y vamos a seguir generando digamos, trayectoria o fomentando la empresa, pero eso de los 3 años también queda marcado como, ¿por qué? Y yo digo, no hay un ancla. Entonces yo, por ejemplo, con Legos trabajo esa ancla para los emprendedores inicial de, ¿por qué quieres emprender? No, es que yo quiero tener un ingreso adicional. Está bien, pero lo que vas a hacer, ¿hacia dónde va? ¿No? ¿Qué vas a impactar? Volvemos a la importancia de planificar. La importancia de planificar y de tener un propósito por detrás, porque si tú solo quieres que vean lo buenos que son tus productos, pero esos productos no están solucionando un problema a tu cliente, no te los va a comprar. Y peor aún si todo el tiempo al cliente lo abordas con que es que mi producto es el mejor y todo el tema, no sé por qué te debería comprar a ti. Claro. O sea, ¿qué es lo que lo hace mejor? No sé, pero si por detrás quieres ayudar a solucionar un problema con ese producto, es muy diferente la conexión que generas con tu cliente. La conexión, la venta, la comercialización, todo tendría otro contexto, ¿no? Exacto. Qué genial. Ya hablamos de las frustraciones, en cambio ahora, ¿qué encuentras de potencialidades en la gente con la que tú has trabajado y que son emprendedoras? Yo creo que el emprendedor también ya tiene esa visión de colaborar, ¿no? Busca aliados, genera más conexiones. Creo que el emprendimiento sí da mayores aprendizajes que quedarte, digamos, en un solo lugar. Te abre más la visión hacia, a ver, a dónde quiero ir, ahora si mi producto lo coloco acá. Mirar desde varias perspectivas. Exacto. Ya ves una perspectiva 360 de lo que antes solo te preocupaba, quizá una partecita del negocio, ahora tu negocio es del todo. Y entonces, ¿cómo haces que todo eso confluya? Y en el Ecuador, sobre todo, que el 93% de las empresas son familiares. Entonces, seguimos viendo el surgimiento de emprendimientos familiares y también en esas empresas, por eso justo opté por formarme como directora corporativa, porque quería entender esos conflictos que se gestan cuando hacemos emprendimientos familiares. Que es terrible, que comienzan problemas, debates y discusiones muy fuertes, porque de pronto te dicen, pero es que esto hemos hecho así siempre, y como que hay resistencia a cambiar, como que es un problema lidiar entre una generación y otra,
Porque de pronto los padres quieren hacerlo de una forma, pero los hijos están mirando lo que tú dices, algo más amplio, en futuro. Exacto. Y entonces ahí vienen los problemas. O sea, lidiar estas cosas no debe ser fácil, Jimé. Claro, estamos viendo, claro, empresas que ya van en la segunda generación y entonces ahí cómo haces la transición, cómo soltamos eso que te apasionaba de cómo nació el negocio, porque tienen una historia hermosa, muchos negocios, muchas empresas ya grandes que vemos, pero sí necesitan ese salto a la transformación para estar también, competir en este entorno que es tan cambiante, ¿no? Y estamos en un contexto que cambia rápidamente y no sabemos mañana qué pasará. Y a veces cuando me dicen, no, es que yo no vendo por la situación del país. Le digo, mira, a pesar de que la situación del país fuera buena o fuera mala, igual las empresas tienen que seguir vendiendo. Sé que hay restricciones y todo, pero ahora pensemos, en lugar de pensar fuera de la caja, les digo yo, pensemos dentro de la caja. Con todas estas restricciones que tienes, ¿qué podrías hacer? O sea, con las restricciones, ¿qué puedes hacer ahí? Porque si te pones a pensar en lo otro... Exacto, y ahí creo que tenemos que estar abiertos a todo esto, lo que ha significado, ¿no? Cambiar, evolucionar, no sé si poner menos corazón y más conciencia sobre lo que tienes que hacer, me parece un poco eso, ¿no? Veamos el tema de Legos Play. Sí. Lo decía justamente antes de empezar la entrevista, en el espacio de docencia nos llegaron con un trabajo de esto que nos cambió mucho, porque entendí que jugar es aprender, además. Coméntanos un poquito lo que tú vienes trabajando. Sí, mira, y cómo esto va contando otras cosas. Decía Albert Einstein que el juego es la forma más elevada de aprendizaje. Entonces, mira, si él mismo utilizaba el juego para el aprendizaje y lo vemos el potencial que tienen los niños, cuando hacemos juegos con los adultos, revelamos lo que decimos en Lego, lo que no sabías que sí sabías, que seguramente está en tu inconsciente. Estaba allí, ¿no? Está en tu inconsciente, pero los Legos te llevan a trasladar. Entonces aquí, por ejemplo, he traído como un modelo, y este modelo, lo que hacemos es le entregamos a la gente un grupo de piezas de Lego y lanzamos una pregunta poderosa ahí que la gente pueda trasladar eso. Últimamente con los emprendedores hablamos mucho de propósito. A ver, si tú pusieras aquí en esta tabla, ¿cuál es el propósito de lo que estás haciendo? ¿Qué sería? ¿Cómo se vería? Y entonces dicen, en realidad a mí el emprendimiento me abrió una ventana que tenía ahí, tenía la espinita, pero no sabía cómo abordar. Pero sí, ahí siento como la mirada de los otros, que no emprendas, que no es una zona segura, que ahorita estás bien donde estás y todo, pero yo siento el deseo de tener más libertad de tiempo, más tiempo con mi familia, poder manejar, poder potenciar estas capacidades que a veces se quedan dormidas, ¿no?, en el espacio donde estás. Y entonces así es como va forjando un camino, pero este camino no es siempre plano, ¿no? Tiene obstáculos, y entonces es maravilloso ver cómo la gente va contando su historia con esto, y es más fácil para ellos verlo y decir, mira, ¿sabes qué? Esto de acá no me gusta, esta barrera quisiera que desaparezca. Y cuando haces un movimiento en los Legos, ya generas un movimiento emocional interno. Ya te dijiste que es posible. Ya te dijiste que es posible. Es más, tú dirías, a ver, si te pones a mirar, les digo yo, ¿tú pasas por esa ventana o más bien aquí lo que debería haber es una puerta? Dicen, no, en realidad, o sea, yo por la ventana de pronto le hago la ventana más grande, ¿no? Exacto, le hago la ventana más grande y dice, pero ¿qué es eso que te hace pensar que es pequeño o pequeña la idea que estás potenciando? ¿Por qué no ves tu idea como algo grande que va a solucionar un problema? Ah, mira, sí, es que yo ahora no me siento suficiente. Entonces ahí viene el síndrome del impostor y dices, a ver, pongamos sobre la mesa todas esas habilidades y capacidades que ya tienes. Y es porque a veces en el emprendimiento tendemos mucho a compararnos. Yo siempre les digo, el que se compara pierde. Absolutamente. Con el único que te debes comparar es con tu yo de hace un año, de hace 2 años, de hace 3, y ver si es que estás más adelante o si sigues en el mismo yo de hace 3 años, algo tienes que hacer para evolucionar. Pero si es que la mirada es solamente de queja, de que hay obstáculos, de que... Te estás boicoteando. Exacto, es el auto boicot. Entonces eso es lo que hacemos y al final la experiencia, hacemos un taller y en la experiencia lo que dejamos es un plan de acción. Porque yo digo, no se puede quedar en solo haber vivido un espacio bonito y haber visto cosas
se toman la foto de su modelo, escribimos cosas al respecto y decimos, a ver, ahora esas cosas, ponles fecha, ponles un plazo y llévalas a la acción. Este bloqueo que tenías, ¿qué era? Le damos un nombre y nos ponemos a trabajar, porque aprendizaje sin acción no funciona. No es la funciona, receta, exacto. Qué genial. De verdad son aprendizajes y formas nuevas de conocer y replantearnos las cosas. ¿Cuándo nos olvidamos los adultos de jugar? ¿Qué pasó con nosotros? Porque cuando tú destacas esta parte de lo que significaba este momento de dedicarte a relacionarte con el juguete, con armar y desarmar algo, pues como que éramos muy felices y eso como que nos cortaron, ¿no? Ya no puedes jugar. Sí, yo creo que nos olvidamos cuando nosotros mismos nos dejamos llevar por el automático. Entonces todos los meses tengo que generar ingresos, pagar estas deudas, hacer no hago esto. Pausas ya. No hay pausas y desconecto totalmente del cuerpo, ¿no? Y desconecto totalmente de lo que soy. Entonces yo, por ejemplo, inclusive en mi familia me ha servido mucho para mi hijo. Mi hijo juega mucho con los Legos. Y transforma, ¿no?, estas historias, y cuando se juega con adultos es una conexión que potencia, inclusive se revelan en las organizaciones patrones de liderazgo, de lo que está pasando y no se dice. Entonces olvidarnos un momento, a veces jugamos pero electrónicamente, que eso tampoco es, ¿no? Generemos conexiones con cosas concretas. En las manos, jugar el con, movimiento, exacto, ¿no? Sí, en realidad las manos tienen el 70% de conexiones neuronales y eso se traslada si escribimos, si es que dibujamos, si pintamos, si es que construimos, se trasladan nuestras ideas, nuestro subconsciente ahí. Y entonces ahí es más fácil. Escribir más. Por eso es escribir. Yo, por ejemplo, cuando les aconsejo a los emprendedores que veo muy abrumados con muchas preocupaciones de las cuentas, digo, ya traslada tus problemas en el papel. Haz un listado de problemas y mira qué problemas ahora son preocupaciones. Y ahora empecemos a ocuparnos, no a preocuparnos de cosas que todavía no han pasado, no van a pasar, o si pasan, nos ocuparemos cuando pase. Entonces, ¿cuánto de esos problemas? Creo que el 80% son preocupaciones y el 20% son cosas que deberíamos ya mirar cómo resolver, son más urgentes. Claro que sí, qué genial. ¿Has podido lograr una diferencia entre la mujer emprendedora y el hombre emprendedor? ¿Hay algo que los diferencie o probablemente cuando es de emprender somos iguales? Yo creo que sí hay una diferencia y es que yo siento que el hombre a veces sí es más de acción. Es más de acción y a veces decidido. Es como... Sí, puede ser más decidido, más arriesgado al momento de hacer inversión también. O si la dice, mujer se la piensa un poco más. La mujer piensa un poco más, la mujer también no se la cree tanto. Es más, la otra vez decíamos, el hombre puede tener la mitad del trabajo hecho y decir que ya su producto está listo y lo va a vender y que ya está. Pero la mujer, hasta que no esté con todos los detalles, la última cosa, no dice que está haciendo. El hombre, en cambio, cuenta todo su proceso y eso lo lleva a tener más ventaja versus la mujer que espera que todo esté hecho perfecto y ahí cuando ya está dice, ahora sí, porque se siente un poco impostora de salir a vender algo que todavía no es un producto terminado. Y en cambio en el hombre no pasa, él con lo que tenga, e inclusive es naturaleza, pasa... naturaleza femenina y masculina, ¿no? Increíble. Entonces se reproduce eso. Ahora, ¿qué pasa con el tema del emprendimiento en el sector rural y el emprendimiento en el sector urbano? Las diferencias, ¿cómo van en ese caso? Sabes que no he topado mucho, pero de lo que he escuchado, en el sector rural necesita como más acompañamiento para tecnificar, un poco para orientar el negocio hacia la organización o tecnificar el proceso, si son procesos, por ejemplo, agrícolas, si son procesos de una producción más empírica, necesitan como ese fortalecimiento hacia allá. Y también impulso de músculo financiero. Entonces, por eso creo que hay algunas entidades que ya están fomentando el microcrédito para el sector rural, para impulsar ese tipo de emprendimientos que son muy buenos, que tienen mucho know-how ya ahí y que tienen muy buenos productos, muy buena materia prima, pero que solo necesitan este impulso de acompañamiento sobre cosas que desconocen y si fortalecemos, pues ya pueden irse
versus con los más que seguridad. tienen como más acceso a esos otros espacios donde tecnifican, buscan, tienen más conocimiento. Y cuando hablamos de, en cambio, el sector público y el privado, ¿cuáles deberían ser los roles para potenciar y ayudar al emprendimiento? Pensemos en el sector público. ¿Qué deberían hacer municipios, gobiernos provinciales, el gobierno en general, para que se consolide el emprendedor como una alternativa de desarrollo económico local? Yo creo que ahorita ha crecido mucho el emprendimiento y lo que sí notamos es que a veces hay muchas trabas, no es muy fácil la tramitología para formalizar, la tramitología para emprender y a veces el peso fiscal también es alto que a veces uno piensa dos veces, ¿no? Y dice, o sea, ¿será que cómo manejo mi emprendimiento? Y a veces ahí van sorteando, ¿no? Sorteando, pero yo creo que necesitaría más apoyo en cuanto a generar estas facilidades para que el emprendedor pueda surgir como un negocio formal y que pueda establecerse y que tenga esa sostenibilidad, ¿no? Como digo, 3 años y ahí pueden morir y que no se queden ahí. ¿Y el sector privado cómo debería aportar para fortalecer a emprendedores? El sector privado creo que es como la cuota de responsabilidad social para apoyar justo puede ser con inversión, puede ser con estos espacios de crecimiento y aprendizaje a los que a veces no se tiene acceso por falta de recursos económicos, de que tú estés siendo formado específicamente en algunas cosas que van a potenciar tu emprendimiento y creo que además de eso pues es el acceso más facilidades de acceso a esta inversión, ¿no? A confiar. Es más, yo no creo que existen muchas posibilidades ahorita o confianza en emprendimientos digitales. Por ejemplo, en otros países vemos que los emprendimientos digitales crecen, han crecido mucho y ahorita hay emprendedores, sobre todo jóvenes, digitales que no tienen como esa claridad de cómo avanzar, ¿no? O cómo potenciar su emprendimiento digital porque no tenemos las políticas. Vamos llegando a la parte final, Jimé. 3 cosas que les dirías a quien quiere emprender. Pensemos en 3 lecciones que hay que tenerlas claras desde el punto de vista del emprendedor. Una de las cosas principales, no te enamores de la solución, enamórate del problema. Porque si no estás solucionando un problema, por más hermoso que se vea tu producto, tu solución, qué buen consejo. Tal vez no es. Perfecto. Y si te enamoras, gastas y no es. Entonces, esa es una. La otra, 2, haz un plan claro, porque si no tienes un plan, exacto, estás dejándote llevar por la inercia. Otra, el que no sabe vender, en realidad está ahí frito. Yo diría que una de las primeras cosas que yo hice cuando empecé fue buscarme un mentor de ventas. Buscarme un mentor de ventas y formarme en ventas en estos espacios digitales, buscar en YouTube, ver y ahí están libros. Yo a veces digo mi mentor, pero no es que el Señor sabe que es mi mentor, sino que yo me compré 3 libros de Brian Tracy, me escuché 4 podcasts y para mí ya es mi mentor porque sigo su conocimiento y lo aplico. Y también a veces caemos en el tema de me falta este curso, me falta esto otro. Conocimiento sin acción genera frustración, dice otra de mis mentoras que sigo, y en realidad es así, nos llenamos de aprendiditis, pero no implementitis. Entonces, si no vas a tomar un aprendizaje intencional y tú dices, estoy aprendiendo esto porque voy a aplicar esto, o sea, hacer un mapeo de qué de esto que voy a aprender me sirve en mi negocio, porque si no me sirve, primero, ¿para qué hago la inversión? O si voy a un evento de networking igual, voy intencionalmente porque quiero contactar con tal, sé que va a ir, qué sé yo, el prefecto de no sé qué, ya quiero contactar, va a ir tal persona, voy a conectar. Porque a veces vamos y esperamos que la gente se nos acerque, nos salude y no abrimos el espacio para conectar. Yo creo que si mi emprendimiento se ha sostenido es por esas conexiones, porque hay muchos espacios que son gratuitos donde uno va, donde conecta gente. Es más, contigo ya estábamos haciendo una conexión previa a la entrevista. Sí, qué genial. Me quedo con esa palabra, esa va a ser, en el anterior fue inspiración, en esta va a ser conexión. Y al último, ¿qué le agradeces a Corea? ¿Qué sientes que hay en la gratitud tuya hacia ese proceso de aprender de este país y también a Coica Club? Yo le agradezco a Coica Ecuador, a Coica Club, los espacios que está generando para impulsar este tipo de cosas, pero creo que de Corea lo que más me llevé
es el poder abierto un poco la mirada a que nosotros vivíamos en una situación y allá ves esa situación ya maximizada. Es más, cosas que ya había en el 2014 recién empezaban a aparecer en el 2020, 2023. Y decía, cuando yo en Corea ya las vi. Eso yo les vi. Y entonces yo digo, eso fue como lo más rico que me llevé, su cultura, la disciplina. Y creo que por eso es lo que yo trabajo mucho con los emprendedores del tema de mentalidad, porque creo que ellos tienen una alta mentalidad y un sentido de disciplina distinto, que creo que es el mayor aprendizaje. Y a Koika Club, pues de los espacios, porque yo estos talleres que impulso, eventos virtuales, siempre hay gente de ex becarios que están conectando conmigo en esos espacios y que me han pedido inclusive ayuda para generar emprendimiento. Qué genial. Llegamos a la parte final. Sí, Felipe Andrade viene trabajando con un equipo importante en todo lo que significan estos trabajos que se han multiplicado desde estos espacios. Suscríbete en el canal de YouTube Koika Club Ecuador. Síguele también el podcast Ideas, en donde están algunas referencias muy importantes. Tienes los contactos de nuestros invitados también, el contacto de Jimena para poder conocer, trabajar y desde luego saber más de sus experticias. Nos vemos la próxima, y la palabra que termina esta entrevista es conexión, como un elemento importante que se lo tiene que hacer. Un mundo lleno de relaciones, un mundo que hay que aprovecharlo desde esta posibilidad de lograr establecer esas conexiones que nos permitan mirar las cosas de forma diferente. Enlaces y conexiones. Nos quedamos con esa palabra y nos veremos en nuestra próxima edición.